Buenas tardes, profesora y compañeros. Nosotros presentaremos el caso clínico número 8 y los integrantes de nuestro grupo son Francisca Astete, Samuel Fuentealba, Gustavo Molina, Pamela Reyes, Claudia Riquelme, Hernán Suárez y que le habla Paula Salgado. Contextualizando nuestro caso, Nicole de 16 años se durmió bajo el sol y desencadenó enrojecimiento de sus mejillas, por lo que se le practicaron una serie de exámenes y a sus resultados se le suministró sulfato de hidroxicloroquina. Después de un mes, algunos de los síntomas empeoraron y al volver al hospital, Nicole ya no tenía la forma de mariposa en su cara y solo padecía de hinchazón difusa en algunas extremidades. En cuanto a los signos y síntomas, Nicole presentó enrojecimiento en las mejillas en forma de mariposa, articulación de dedos y rodillas rígidas e hinchazón de dedos de forma asimétrica. Al mes, el dolor empeoró en dedos y caderas. También presentó fiebre de 39 grados Celsius, pérdida de peso y nódulos linfáticos agrandados. Resultados de laboratorio: anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-dsDNA, anticuerpos anti-ENA resultaron positivos, C3 disminuido, plaquetas normales, test de CUM directo, indirecto y anticuerpo anticardiolipinas negativo, análisis de orina sin observación normal, inmunoglobina G aumentada. Bueno, como dijo mi compañera anteriormente, pasado un mes, en el control médico se evidenció que el enrojecimiento había desaparecido, que los anticuerpos anti-DNA habían aumentado, había una hinchazón difusa de los dedos de los pies y las manos y que los niveles de C3 habían disminuido aún más, siendo de 46 miligramos decilitro. Dentro de los resultados de laboratorio del hemograma cabe destacar que los glóbulos rojos, el hematocrito y la hemoglobina están disminuidos, mientras que la RDW, las plaquetas y la VHS se encuentran aumentadas. En cuanto a la morfología, se observaron 2 eritroblastos por 100 leucocitos contados, 11% de linfocitos reactivos y por último 6,7% de reticulocitos. Con esto podemos sacar el índice de producción reticulocitaria y así saber qué tipo de anemia está pasando la paciente. En este caso nos dio 3,17, lo que significa que es una anemia regenerativa. Luego de esto, en el tratamiento que se siguió fue 10 miligramos de prednisona 2 veces al día y 250 miligramos de naproxeno 2 veces al día. Posterior a esto se controlaron de nuevo los síntomas y lo que más destaca es que los niveles de C3 llegaron a 120 miligramos decilitro. De acuerdo a los signos y síntomas, historial clínico y resultados de los exámenes realizados, se sospecha que la paciente presenta lupus eritematoso sistémico. El lupus corresponde a una enfermedad autoinmune con inflamación sistémica de forma crónica. Se caracteriza por un curso cíclico con remisiones y recaídas. Sus manifestaciones clínicas pueden ir desde afecciones leves como otras muy graves o fatales como el compromiso renal o del sistema nervioso central. Esto se explica porque aparecen autoanticuerpos contra estructuras nucleares. En primera instancia se observa lupus leve, el cual amerita una derivación normal al reumatólogo. Luego, su gravedad aumenta, pasando a comprometer la función de otros órganos y esto se evidencia a través de los estudios realizados, donde destaca la presencia del anticuerpo antirribonucleoproteína, los cuales se han relacionado con compromiso renal en algunos estudios, además de bajos niveles de C3 y C4, siendo estos relacionados con enfermedad renal y falla renal terminal. La enfermedad tiene un predominio en mujeres en una relación de 9:1 respecto a los hombres. Se puede presentar a cualquier edad, pero es más común entre los 15 a 65 años. Su prevalencia e incidencia a nivel mundial es variable, debido a los factores genéticos y étnicos. En caucásicos se estima una prevalencia de 47 a 130 casos por 100.000 habitantes, y una incidencia de 3 a 7 por 100.000 habitantes año, con un aumento en caucásicos de países escandinavos. Por otra parte, la incidencia en etnia negroide y amerindia es alrededor de un 12,1 a 4,6 casos por 100.000 habitantes año, respectivamente. En nuestro país no hay estudios de incidencia o prevalencia de personas con lupus eritematoso sistémico. Se estima que existen a 18.000 a 25.000 casos, y que la incidencia puede aumentar por el aumento de migración desde países con mayor población negroide. La etiología del lupus sigue siendo desconocida. Además de la producción variable de autoanticuerpos, se suman los factores genéticos y ambientales que pueden estar implicados en su patogenia. Se ha descrito una asociación de la enfermedad con genes HLA de clase 2. El riesgo de desarrollar la enfermedad también puede estar influenciado por factores epigenéticos como la metilación del ADN y cambios de las histonas. La participación de agentes externos como agentes inductores puede ser importante. La luz ultravioleta puede alterar la estructura del DNA. Los virus, sobre todo los retrovirus, pueden contribuir al proceso autoinmune y por último, se ha descrito la inducción de lupus por determinados fármacos que inhiben la metilación del ADN, induciendo formación de autoanticuerpos, de los que destacan diversos antihipertensivos y antiarrítmicos. La influencia hormonal se apoya en la mayor prevalencia de la enfermedad de mujeres y en menor frecuencia la aparición de la enfermedad antes de la menarquía o después de la menopausia, y las agudizaciones durante el puerperio o asociadas al uso de anticonceptivos orales. Patología del lupus. Existen distintas fases en el desarrollo del lupus. En una primera fase se conjuga una predisposición genética que se une a la presencia de ciertos estímulos ambientales.
como por ejemplo la luz ultravioleta o infección con algún virus para que se cruce un umbral o punto de no retorno. A partir de este punto de no retorno se producen alteraciones irreversibles de la respuesta inmune, lo que se llama quiebre de la tolerancia inmunológica, lo que aún no se traduce en manifestaciones clínicas, pero que se pudiese detectar en muestras de sangre identificando la presencia de autoanticuerpos circulantes. Después de un tiempo, esto lleva a la aparición de inflamación sistémica y las manifestaciones clínicas que configuran la enfermedad. En cuanto a los factores genéticos involucrados en el desarrollo del lupus, existen observaciones clínicas que por sí solas nos permiten concluir hasta qué punto es relevante este factor genético en que aparezca lupus en un individuo particular. Los factores genéticos confieren una predisposición, es decir, hacen que un individuo sea susceptible, pero sin duda hay otros factores relevantes en la patogenia del desarrollo del lupus. Han avanzado, lo que ha permitido hacer estudios de todo el genoma de pacientes con lupus buscando polimorfismos de un solo nucleótido que se asocian a la prevalencia de la enfermedad. Todos los genes que se han identificado hasta la fecha y que se sabe que participan en esta predisposición genética tienen que ver con funciones del sistema inmune. Se pueden agrupar de manera simple en tres grandes vías. La primera es la que tiene que ver con la eliminación de complejos inmunes y ácidos nucleicos. La segunda tiene que ver con la activación del sistema inmune innato a través de los Toll-like receptor y con la producción de interferones de tipo 1, que son los que participan en las respuestas inmunogénicas virales. Y la tercera es la que lleva a la activación anormal de linfocitos B y T, es decir, a la alteración que se ve en la inmunidad adaptativa. En condiciones fisiológicas se generan células apoptóticas habitualmente eliminadas por monocitos y macrófagos. Algunas de las células apoptóticas evolucionan a necrosis secundaria y en ambos casos expresan en su superficie o hacen accesibles al sistema inmune antígenos que antes estaban dentro de la célula. Esto hace que los individuos que tienen autoanticuerpos circulantes del tipo IgG, estos se unen a su antígeno y estos anticuerpos son producidos por células plasmáticas y quedan por lo tanto opsonizadas tanto las células apoptóticas como las células necróticas secundarias en caso de que las hubiesen. Estos componentes opsonizados activan las células dendríticas al unirse a receptores Fc. Por lo tanto, estas células activadas, ya que tienen mayor presencia en su superficie de receptores Fc activadores que de inhibidores, presentan autoantígenos a linfocitos B y los activan. Los linfocitos T pueden ser CD4 o CD8. Los CD4 contribuyen a completar este circuito estimulando a las mismas células plasmáticas que producían los autoanticuerpos del tipo IgG a producir más autoanticuerpos, y los CD8 participan en el daño que se genera en los tejidos, y de esta manera se explica cómo las alteraciones genéticas e inmunológicas dañan tejidos propios en el lupus eritematoso sistémico. Aquí se observa un flujograma diagnóstico, en el cual la sospecha clínica de lupus eritematoso sistémico puede darse a través de síntomas tales como fiebre, eritema malar, alopecia, artritis, úlceras mucosas, serositis, síndrome nefrótico, convulsiones, psicosis, fenómeno de Raynaud, trombosis y o abortos repetidos. Esta clínica conllevaría a la realización de distintas pruebas de laboratorio. Por un lado, la prueba de anticuerpos antinucleares es una prueba relevante para la confirmación de lupus. Sin embargo, un resultado negativo no lo descarta, pues la persistencia de síntomas podrían ser sospecha de lupus o de otra condición, por lo que siempre debe acompañarse de la prueba de anticuerpos contra antígenos nucleares extraíbles, la cual, si es positiva, indicaría lupus u otra enfermedad autoinmune. La confirmación de la ausencia de lupus se da a través de la repetición de una prueba de anticuerpos antinucleares con resultado negativo. En el caso de que el resultado de las pruebas de anticuerpos antinucleares fuera positiva, se debe especificar el autoanticuerpo que está actuando. Esto último, junto con un hemograma y otros exámenes, con resultados como anemia, leucopenia, trombocitopenia, proteinuria, hematuria y o cilindros celulares, podría confirmar lupus si es que hay 4 o más criterios de clasificación diagnóstica. Estos criterios son los siguientes: eritema malar, rash discoide, fotosensibilidad, úlceras orales, artritis, serositis, nefropatía, alteración neurológica, hematológica, inmunológica y anticuerpos antinucleares. Finalmente se concluye que se trata de lupus eritematoso sistémico al evidenciar principalmente un resultado positivo de anticuerpos antinucleares a través de inmunofluorescencia indirecta y o un resultado positivo para anticuerpos ADN de doble hebra a través de una prueba de ELISA. Ahora, continuando con lo que es el diagnóstico de esta patología, podemos decir que hay dos exámenes claves para la confirmación del lupus eritematoso sistémico, ambas de carácter inmunológico. La primera es la búsqueda de anticuerpos antinucleares, principalmente a través de inmunofluorescencia indirecta, como podemos ver en la primera imagen. Por otro lado, tenemos la prueba de ELISA, específicamente la de tipo indirecto, que nos va a ayudar a la detección de anticuerpos anti-ADN de cadena doble, siempre acompañando estas pruebas con la clínica del paciente y con otros exámenes como el hemograma, que en la mayoría de los casos de esta patología cursa con aumentos significativos
significativos de la VHS junto a la aparición de alteraciones morfológicas. En cuanto al tratamiento del lupus eritematoso sistémico, al ser esta patología de carácter crónico, en la mayoría de los casos se deben tomar medicamentos de forma permanente aunque no se presenten los síntomas. Las primeras indicaciones para el paciente son que evite la exposición al sol y a la radiación ultravioleta junto a la aplicación de bloqueador solar unas 3 veces al día y la aplicación de hidroxicloroquina de forma permanente. Luego, la administración de fármacos van a depender de la manifestación de la patología en cada persona, separando los fármacos para el lupus leve, que son principalmente antiinflamatorios, AINES y corticoides en dosis bajas. Por otra parte, para el tratamiento del lupus grave se van a emplear inmunosupresores como prednisona y metilprednisolona para combatir esta patología. Para concluir, el lupus eritematoso sistémico corresponde a una enfermedad autoinmune que presenta una sintomatología sistémica y muy variada. Es por ello que el rol del laboratorio es crucial para el diagnóstico en esta patología, cuyos resultados se asocian con la clínica del usuario. Otro punto a destacar es que se necesitan estudios epidemiológicos del LES, siendo una de las enfermedades autoinmunes más importantes. Estos estudios pueden ayudar a diseñar mejores estrategias públicas y mejor seguimiento a los pacientes. Por otra parte, como pudimos ver en el caso clínico, la patología va evolucionando acorde al tiempo, y por lo tanto también lo hace el tratamiento. Esto recarga la importancia del correcto seguimiento a la respuesta al tratamiento por parte del usuario. Para finalizar, un punto importante es la percepción que se tiene de esta enfermedad, ya que antiguamente el lupus estaba asociado a una condición discapacitante. Sin embargo, con el avance de la tecnología en el área médica y el mayor estudio de la fisiopatología de la enfermedad, se ha podido mejorar el tratamiento y el seguimiento de la patología, permitiendo un mejor bienestar y mayor esperanza de vida de los pacientes. Aquí podemos observar nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención. Nicole es una joven de 16 años que se dirige al hospital pediátrico por diferentes signos y síntomas como enrojecimiento de cara en forma de mariposa, rigidez de articulaciones e hinchazón de dedos. Se realiza una serie de exámenes destacándose anticuerpos antinucleares, anti-DNA y anti-ENA positivos, indicativos de enfermedad autoinmunitaria, tratándose hacia Nicole con sulfato de hidroxicloroquina, medicamento que disminuye el dolor e hinchazón de articulaciones, además de evitar el contacto directo con el sol, ya que la luz ultravioleta tiene directa relación con la producción de lesiones cutáneas. Al mes, sus dolores empeoraron. Cursa con fiebre, nódulo linfático agrandado, pérdida de peso y un incremento de anticuerpos antinucleares. En el hemograma destaca una VHS aumentada, la que se altera en enfermedades autoinmunes, además de alteraciones morfológicas destacables como anisocitosis, poiquilocitosis con observación de cuerpo de Howell-Jolly, robles de glóbulo rojo y autoaglutunación. Se trata con prednisona, que es un corticosteroide que disminuye la hinchazón y la temperatura y la molestia inflamatoria. También con naproxeno, que es un AINE para reducir la inflamación. Así, junto a los síntomas y signos clínicos de esta paciente y una prueba de laboratorio de anticuerpos antinucleares positivo, se diagnostica a Nicole con lupus eritematoso sistémico, patología que prevalece e involucra el sistema inmune y prevalece en mujeres. Involucra el HL2, lo que implicaría un C3 disminuido, y el que en sus comienzos presenta síntomas como fiebre, dolor articular y una baja de peso, como es el caso de Nicole. Se descartan otras enfermedades autoinmunitarias como la artritis juvenil, la que al hacerse un factor reumatoide en el laboratorio daría un resultado negativo. Esclerodermia, que a pesar de tener signos y síntomas parecidos al lupus, se descaracteriza por un engrosamiento y endurecimiento de la piel y además es menos frecuente. Y finalmente, el síndrome de Sjögren, el que es más común en mujeres añosas y afecta principalmente a glándulas salivales y lagrimales.